A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Vamos a orar. Padre, queremos en esta noche pedirte nuevamente, suplicarte en el nombre de tu Hijo amado, que nos bendigas en esta hora de la exposición de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos ilumines, que tú nos des el discernimiento correcto, el entendimiento adecuado, Señor, para no solamente aprender de manera intelectual, sino atesorar esta palabra en nuestro corazón y practicarla todos los días que nos permitas vivir y enseñarla a otros, Señor. Ese es el propósito por el cual tu palabra llega, y mi Dios, que esta palabra cumpla el propósito por el cual la envías, que no regrese vacía. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los apóstoles? En la cárcel, y luego un ángel los sacó y fueron con los suyos a dar testimonio, y luego se fueron a predicar, ¿no? Se fueron a predicar y ahí los volvieron a agarrar, pero ya amablemente. Sí. Amablemente. Con miedo. Y entonces les dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué, si les prohibimos que hablaran en el nombre de Jesús, si les prohibimos que anduvieran diciendo que nosotros, y luego andan diciendo que nosotros somos los culpables, ¿por qué lo andan haciendo? Entonces, que la sangre, ¿no? Que le quieren echarle que la sangre sobre nosotros, sí, y demás. Exacto. Pedro y los apóstoles, o sea, no solamente Pedro, como era una multitud, entre todos hablaban. Es necesario, ya esto lo habíamos escuchado antes, obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es interesante porque regularmente luego las personas en las iglesias cristianas dicen: nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Dios, obedecemos a Dios y no a los hombres. Pero entonces, ¿cómo es que funcionan las instituciones religiosas como esta? ¿Cómo funcionan con alguna estructura de orden? Hay un orden en el cual hay que sujetarse a ciertas reglas, ciertas situaciones que tenemos en la iglesia. Y entonces, ¿quién emite esas reglas? ¿Escucha la voz de Dios? ¿El trueno, relámpagos, y dice Dios: a ver, hagan esto o aquello? ¿O lo hace a través de personas? Entonces, una cosa hay que distinguir aquí: lo que ellos están diciendo, que Dios les envía a predicar el evangelio, y estas personas dicen: no prediques el evangelio. Entonces, ahí es donde decimos: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque estas personas eran su autoridad religiosa, sus pastores, para ponerlo pues en términos de ahora. Estas personas que les están prohibiendo eran sus pastores, maestros, que les enseñaban la Biblia y demás, y les están diciendo: no hagan esto. Pero ahora ellos están diciendo: pues discúlpame, pero no vamos a obedecer lo que nos están mandando, porque tenemos un mandamiento mayor de Dios de sí hacerlo. Entonces hay que saber distinguir, tener discernimiento en las cosas que sí se pueden hacer y lo que no se puede hacer. Regularmente esto se da mucho con las mujeres que vienen a la iglesia y que los esposos no vienen o vienen y no se comprometen mucho, y dicen: es que mi esposo dice que no vaya, y yo entiendo que tengo que ir porque dice la Biblia que no hay que dejar de congregarse. ¿A quién le obedece? ¿A Dios o a su esposo? Entonces, ¿desobedece a su esposo y se viene? Sí, desobedece a su esposo y se viene. ¿Ese sería el consejo que usted le daría? Yo creo que lo convence, ¿no? Mejor que lo convenza, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que como dar testimonio, decirle: no vengas, pero sigue orando por tu esposo. Sí. Bueno, hay que saber negociarlo, ¿no? Hay que ser sabios.
en el caso de una controversia de ese tipo. Que su esposo le diga, deja de orar, no ores. Sí. Ahí sí, ¿cómo está el asunto? No, pues no. Ahí sí está más fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si el esposo le dice a la esposa, no ores, eso no lo puede impedir porque podemos seguir orando. Sí, aunque no se dé cuenta. Pero sí causa un problema si el esposo se enoja si viene a la iglesia. Exacto, todo lo que tiene que ver con la iglesia, con su Dios, con su religión, está en contra y no quiere y la somete y le dice tú no, hasta las golpean, hasta las... Sí. ¿Y luego qué va a pasar ahí? Porque para mí sería muy fácil decirle a un hermano, ¿no? Pues tienes que venir, o sea, tú ven y no le hagas caso a tu esposo, X. Ajá. Pero las consecuencias las sufre la mujer. Ahora, sí, dice la Biblia, sométete a tu esposo. Cierto. Entonces el consejo sería, pues si tu esposo dice que no ores, pues no ora, porque él es tu autoridad y tu líder ahí en tu casa, tu cabeza. Pero para Si tu orar, cabeza te dice que no ores, pues obedece, porque si no estás mal delante de Dios. Orar no, eso no. aunque me lo impidan, pero es una Entonces hay cosa ciertas personal. cosas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que uno puede negociar, otras que no se pueden negociar, como proclamar el evangelio, en este caso, no se puede negociar y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no me importa si me matas, y no me importa si me dejas, y no me importa si me golpeas, yo voy a obedecer a Dios. Entonces hay que tener ese discernimiento, seguridad, convicción, cuando sepamos que verdaderamente Dios me está llevando a algo y yo estoy en obediencia a Dios. Cuando estoy en obediencia a Dios, pues Él dirá si me cuida, me protege o me mata haciendo la voluntad de Dios. Entonces sí es importante esa parte, ¿no? Entonces hay que ser sabios, prudentes, hay que pedir consejo, hay que saber negociar, hay que ser inteligentes, tener gracia para hablar, porque si el esposo está enojado y yo le contesto enojada y yo le regreso a él las groserías y demás, pues va a ser un pleito de nunca acabar, ¿no? Entonces seamos prudentes y sepamos ahí qué pasa. Y nuevamente el 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Nuevamente los apóstoles se identifican con sus líderes judíos y dice el Dios de nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Jacob. Ajá, así básicamente era la línea de los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres, hablando de los ¿cómo se llaman? No, son patriarcas. Los patriarcas y pues los antecesores de los judíos. Los padres, los patriarcas, no son los padres, son los patriarcas, porque era un sistema patriarcal, ¿sí? Sí. Bueno, entonces tenemos aquí, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Levantó a Jesús. Esa palabra de levantar, pues está interesante porque es una palabra que también se usa para decirle resucitó de entre los muertos, pero también levantó, presentó, nos trajo a el Mesías. Levantó a Jesús, levantó a Jesús, a quien ustedes nuevamente les está diciendo, ustedes mataron. Y aquí vamos a ver a algunas religiones, algunas posiciones de grupos religiosos dicen que Jesús no murió en una cruz, que Jesús murió en un madero. ¿Cómo lo dice? Sí, ahí lo dice. Hechos capítulo 5 versículo 30. ¿Qué dice? ¿Que murió en un madero o en una cruz? Madero. Bueno, en la Biblia se traduce, hay dos palabras, una para madero y otra para cruz. La palabra para cruz aparece muchas veces, la palabra para madero aparece como 5 veces nada más. Entonces, tenemos aquí una situación. Entonces lo crucificaron en una cruz o en un madero. ¿Cuál sería la diferencia? Un palo, ¿no? Ajá, un palo, sí. La diferencia sería un palo atravesado. No, pero la diferencia en cuanto al efecto que cause, al final del día murió, ¿verdad? Sí. Lo que importa es que murió. Es como cuando dicen murió o nació en 25 o 24 de diciembre.
¿Sí? ¿Nació el 24 de diciembre? No. ¿No? Pero lo importante es que nació. Lo importante es, o sea, no vamos a meternos en una discusión de qué día nació. Lo importante es que nació. Tú dices que nació el 24, otros dicen que nació el 17 de julio. Está bien, no importa. Lo que importa es por qué nació. Para salvar al mundo, el Mesías prometido. Entonces, al final del día, si murió en un madero o murió en una cruz, murió. ¿Sí? Pero bueno, algunos no sé cuál sería la situación de tanto empeño en andar diciendo que murió en un madero. Vamos a ver, ¿qué dice Deuteronomio 21, 22 y 23? Deuteronomio, alguien que me ayude a leer 21, 22 y 23. Si alguien por ser culpable de un delito es condenado a la horca, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás. Hasta ahí. Luego dice, si alguien es juzgado y se le halló culpable y lo matan colgándole en un madero, colgándole, o sea, me imagino que ahorcado o La horca, dice. la horca o algo así, Déjame ver otra vez. dice, no, se lo tienes que bajar el mismo día, porque esto es maldición delante de Dios. Dice, maldito el que es colgado en madero. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3:13 cita, ¿alguien me ayuda a leer Gálatas 3:13? Cita Deuteronomio 21, 22 y 23. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok. Maldito todo el que es colgado de un madero. Está citando Deuteronomio. Entonces, Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos librados de esa maldición. Bueno, dice la palabra de Dios que maldito y que es colgado en un madero. Estamos hablando del material de la cruz, es madera. Ahí no hay ningún problema. Madera de árbol. Y luego entonces, para Dios era una maldición, a una persona era maldita cuando era colgado de un madero. Y Jesús fue colgado de un madero, ya sea con clavos o ya sea con cuerda o lo que sea, pero fue colgado de un madero. Entonces, hablando, ya el apóstol Pablo está hablando de la maldición, está hablando de la perdición, de la no salvación. Entonces dice, Cristo ha venido para que nosotros no seamos malditos y Él se hizo maldito por nosotros. Entonces, ahí tenemos una situación, está citando. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos demostrar que Jesús murió en una cruz y no en un madero? ¿Cómo lo puede demostrar bíblicamente? Juan. Vamos a Juan 20, 24 y 25. Juan 20, 24 y 25. Para que si alguien pues se aferra y dice fue en un madero, no fue en una cruz, como usted, porque algunos tienen la cruz como un símbolo pagano, tienen la cruz como un símbolo pagano, un símbolo que no debe de estar en las iglesias. Nosotros tenemos una cruz, ¿verdad? Una cruz vacía. ¿Por qué está vacía? Porque no tenemos un crucifijo. ¿Por qué está vacía? Porque resucitó. Sí, la cruz está vacía, la tumba está vacía, y nosotros los cristianos, sí, el símbolo del cristianismo es una cruz vacía, no una cruz con Cristo muerto, porque no está muerto, es una cruz vacía. Pero aquí tenemos entonces Juan 20, 24 y 25. ¿Qué dice? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ok. Si no viere la señal, ¿cómo? Si no viere ¿qué? Las heridas. Los hoyos de sus clavos. En sus manos. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De los qué? Ah, los clavos es singular o plural. Plural, muy bien. Lalo, ¿te puedes parar? Pon tus manos como si fuera un tronco, un palo nada más así, recto, no fuera una cruz. No, ajá, pero
¿Cómo te crucificarían en un palo recto? Así. ¿Cuántos clavos necesitamos? ¿Y cuántos dice ahí? Los clavos. no dice el clavo, ¿verdad? ¿Pudiera ser una evidencia? Los clavos o el clavo. Y si fuera una cruz, ¿cuántos clavos son? ¿Puede ser? Puede ser. Vamos al otro pasaje. Puede ser el clavo de los pies. Las manos, ¿no? ¿Dice de las manos? ¿Dice de las manos? Sí, no habla de pies. Dice de las manos. De las manos y del costado, perdón. Ok. Del costado. Mateo 27, 37. Mateo 27, 37. ¿Qué dice? 37. Dice, pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Muy bien, entonces pusieron, a ver otra vez, Lalo, párate. Si fuera un madero solamente, crucificado, ponte como si fuera crucificado, así. Y pusieron un letrero que decía: este es el Rey de los judíos, en 3 idiomas. ¿Dónde, si fuera así, dónde pusieron el letrero? ¿Arriba de dónde? Sobre las manos. Arriba, no, sobre las manos no. ¿Arriba de dónde? Su cabeza. ¿Volteaste? Su cabeza, dice. Sí, volteaste que te vean así. ¿Arriba de dónde? ¿Y qué dice el pasaje? Su cabeza. Ahora pon las manos como si fuera una cruz. ¿A dónde pusieron el letrero? Arriba de la cabeza. Para que todo lo vean. ¿Puede ser otra evidencia? Y así nos podemos ir, ¿eh? Vamos que no tenemos tiempo. Pero, sí, Eliana ahí. Bueno, es que en el 38 dice: entonces crucificaron con él a los ladrones. Entonces se crucificaron a él, o sea, con él. Sí. Con el crucificado, sí, la palabra de crucificar se aparece muchas veces, pero no dice dónde, cómo, ¿o sí? Dice que en una cruz, o dice en un madero. Aquí en el 42, pastor, en el 27:42 dice: a otros salvó a sí mismo, no se puede salvar él, es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y cree. Correcto, sí. O sea, hay 27 pasajes que hablan de la cruz. 27 pasajes que hablan con esa palabra que es Taurus, me parece que es Taurus. Cruz en el griego es Taurus, ¿no? Entonces sí es importante esta parte, pero el punto es de que el argumento de personas que dicen que por qué usamos la cruz si es un instrumento o símbolo pagano, que ahí dice que fue en un madero y demás, y tratan de demostrar, pero bueno, ¿cuál es la afectación al final del día? Sí, murió, ¿sí? Entonces, ahora, la manera como los romanos mataban a los acusados y encontrados culpables, ¿cómo era? La manera romana. En la época donde se escribe Deuteronomio, pues era de otra manera, pero en la época romana era una cruz, y eso es historia. Entonces, no tenemos problema en ese sentido nosotros, ¿verdad? Bueno, lo quise decir porque algunos grupos dicen que por qué usamos esa. Entonces ya usted tiene ciertos argumentos para responder. Exacto. Y para decir, bueno, mira, no me importa si fue un madero o una cruz. Lo que importa es que murió. Sí, era de madera, no importa. Muy bien, entonces dice: a este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y aquí otra vez nuevamente el mensaje de los apóstoles es un mensaje evangelístico, es un mensaje de salvación, pero la salvación le antecede ¿qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento y el confiar en Jesús. ¿Qué se requiere entonces para poder ser salvos, Elionay? 2 requisitos para poder tener vida eterna. ¿Cuáles son? 1, y fe. Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento, Lalo? No va a ser lo mismo. No, arrepentimiento.
cambiar la dirección. Cambiar de dirección. Voy hacia un lado, me arrepiento, no, es por ahí, ¿no? Voy al infierno, no, por ahí no, me arrepiento, cambio. Por eso tiene que haber cambios en mi manera de hablar, en mis actitudes, en mis prácticas, cambios aún en las amistades que hay alrededor, los amigos, o sea, todo eso tiene que cambiar. Claro que tiene que cambiar. Ay, ¿por qué voy a dejar a mis amigos tan buena onda que son desde la prepa y la secu, ¿no? No, o sea, hay que tomar decisiones radicales muchas veces porque esas prácticas nos van a llevar al camino incorrecto. Y arrepentirse es una parte de cambio de dirección. Cambio de dirección. La diferencia entre el arrepentimiento de Pedro y el remordimiento de Judas, ¿verdad? Cambio en el corazón, cambio en lo que yo hice, estoy arrepentido y necesito. Los dos se entristecieron, uno se suicidó y el otro se arrepintió y lloró amargamente y buscó a Dios para que Dios le restaurara. Entonces, arrepentimiento y fe. Ahora, ¿la salvación es por obras? No. ¿Por el arrepentimiento de quién? ¿Mío? ¿La fe mía? ¿Son obras? ¿Cómo se...? ¿Sí, Carol? ¿Son obras mías? ¿Personales? ¿No, Gloria? ¿Qué son? Si no son obras, ¿qué son? Gracias. Lo de Dios sí, pero la mía. Pero lo que yo estoy haciendo Sí. es mi obra, yo me estoy arrepintiendo. ¿Es una obra? Entonces es por obras. Ah, entonces... Bueno, ay, no, ¿Es por obras? La salvación es por gracia. Es por gracia divina. No es por obras para que nadie se gloríe que es muy bueno y demás. Pero Que nadie diga. decimos dos requisitos para la salvación. ¿Cuáles son? Arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Si no son obras, ¿qué son? Decisiones. ¿Una decisión qué es? Una acción. ¿Una acción qué es? ¿Qué es lo que Dios ve? Actitudes. Son dos actitudes, disposiciones de mi voluntad. El Señor conoce cuál es mi actitud en mi corazón, qué es lo que yo quiero y deseo. Eso nadie lo conoce, solamente Dios. Obviamente pues hay evidencia de lo que la gente quiere, de que la mujer quiere o el hombre quiere, los jóvenes quieren, etcétera, ¿verdad? Hay evidencia o lo dicen abiertamente, pero sin hablar, sin saber, Dios conoce la actitud con la que llegaste el día de hoy. Dios conoce la actitud con la que le sirves a Él, con la que le buscas. Dios conoce tu verdadera fe o no, si nada más es un mero interés. Si nuestra vida es una mera hipocresía superficial, nada más por interés, o verdaderamente Dios está transformando mi corazón, porque ve, dice al corazón contrito. ¿Qué significa contrito? Triste, entristecido y humillado, Dios nos rechaza. Y dice también allá cuando estaba con Salomón en el templo, si mi pueblo se humillará. ¿Qué está buscando de su pueblo? Una contrición, entrega incondicional, total, tristeza delante de él por el pecado. Si el pecado ya no te entristece, si el pecado ya no te conmueve, ya no sientes el dolor por fallarle a Dios, ya tienes un problema grave en tu relación con Dios. Si estás practicando la mentira, si estás practicando el robo, si estás practicando el adulterio, si estás practicando un vicio y ya no sientes nada, o sea, ya de plano dices es normal en tu vida, hay un problema de salvación ahí, ¿vale? Entonces tengamos cuidado con eso. Dice el mensaje, el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio, Maribel? Ajá, la palabra evangelio. Buenas noticias, ¿sí? La buena noticia. Siempre vamos a estar predicando el perdón de los pecados. Lo que no se podía hacer, ahora en Cristo se puede hacer. Conocer a Dios a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y dice Pedro y los apóstoles, nosotros, en el versículo 32, somos testigos de estas cosas.
somos mártires, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra testigo? Mártir. Mártir. Estamos dispuestos a morir por estas cosas. Y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo también es testigo de esta situación. ¿Vale? Entonces, avancemos en este capítulo 5. ¿Alguna duda, pregunta? Al final. 33. Los que escuchaban se enfurecían y deseaban matarles. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo, y mandó que sacaran a los hombres por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, cuídense ustedes de lo que van a hacer a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que él era alguien. A este se unieron como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y arrastró gente tras sí. Aquel también pereció y todos los que le seguían fueron dispersados. Buen razonamiento, ¿verdad? Tenemos aquí que los líderes religiosos, fariseos, saduceos y demás, odiaban con odio jarocho a los apóstoles y a toda la iglesia emergente, a toda esta comunidad de cristianos que ya se están organizando, ¿verdad? Ya tenemos a una comunidad que se les llama iglesia. Tenemos a los líderes que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para que administraran, repartieran según la necesidad. Ya tenemos cierta estructura de la primera iglesia cristiana en el mundo. Y luego entonces tenemos que las personas que pastoreaban al pueblo les odiaban a muerte. Les odiaban. Dice que se enfurecían y deseaban matarles. Bueno, ¿por qué tanto? Porque a tal grado de matarles, ¿por qué tanto odio? Él estaba quitando a la gente, los seguidores. Ya cuando salía en tan poco tiempo. Celos, envidia, ya estaban perdiendo poder, estaban perdiendo influencia, estaban perdiendo muchas cosas y no estaban de acuerdo y la gente se estaba yendo y demás. También por la economía. Economía, puede ser. Que puede ser, sí, ellos pagaban tributo a Roma de todas maneras. Se pagaba tributo a Roma, yo creo que Roma exigía cierta cantidad, pero ahora ya no era parte de, o cómo está el asunto. Viene un hombre llamado Gamaliel. En Hechos 22, ahí mismo, capítulo 22, versículo 3, ¿quién es Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel? Bueno, ahí dice, un fariseo llamado Gamaliel, un fariseo, maestro de la ley. Y era reconocido, tenía cierta influencia, pero no se le conoce por eso. A Gamaliel no se le conoce por eso en la Biblia. Cuando alguien conocedor de la Biblia escucha la palabra Gamaliel, ¿qué se le viene a la mente? ¿Verdad? Así rapidísimo. A ver, ¿cuál? ¿No fue maestro de...? Claro, pues eso es lo más relevante de él. Pablo se discipuló a los pies de Gamaliel, ¿no? ¿Sí o no? A los pies de Gamaliel. ¿Quién instruyó en la Torá, en el Antiguo Testamento? A Pablo, al apóstol Pablo. ¿Quién le enseñó? Gamaliel. O sea, usted escucha la palabra Gamaliel, fue el maestro, el mentor cuando Pablo era joven, cuando Pablo era niño, adolescente y joven, hasta que conoció a Cristo, ¿no? Bueno, entonces, ahí Hechos 22:3, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Es Pablo hablando, ¿verdad? Está diciendo, mi mentor y mi instructor es Gamaliel. Y estamos hablando del mismo Gamaliel, un maestro de la ley, un hombre fariseo que instruyó y que tenía influencia. Y les da un buen consejo: analicen bien lo que harán con estos hombres. ¿Cuál fue el consejo sabio que él dio? Les dijo, ¿qué les dijo? O sea, en términos generales, a ver, escúchenme bien. O sea, piensen bien lo que les van a hacer a estos.
Primero los sacan, ¿no? Sáquenlos para poder deliberar qué se va a hacer. Ahí sacan vamos a suponer que eran los 12 nada más. Sacan a los 12 con Matías, ya no estaba Judas, con Matías, a los 12, sáquenlos de aquí. Ahora sí, cuiden bien lo que van a hacer con ellos. ¿Por qué? Y les da dos argumentos, un argumento, pero con dos ejemplos, ¿no? Un argumento porque se levantó un tal Teudas y se le unieron 400 hombres. Aquí ya tienen ¿cuántos? Si primero fueron 3,000, luego 5,000, 8,000, más los demás de la cárcel, con el paralítico, unos 10,000 personas de la iglesia. ¡Wow! Es una mega iglesia, ¿verdad? Ya tenemos una mega iglesia. Pero se levantó un tal Teudas y le siguieron 400 hombres. Pues quién sabe qué pretendía Teudas, pero él era líder y tenía influencia. Y bueno, lo mataron y todos se dispersaron. No prosperó. Luego se levantó un tal Judas el Galileo, un Judas el Galileo en los días del censo y arrastró gente detrás sí, aquel también lo mataron o pereció, murió y también la gente se dispersó. Aquí tenemos algo interesante. Yo les preguntaría, bueno, vamos a ver, vamos a más adelante, ¿por qué? Para preguntarles acá. En el presente caso, dice Gamaliel, aquí con estos 12 que están alborotadores, que ya tienen 10,000 personas, les digo, apártense de estos hombres y déjenlos ir. Fíjate, déjenlos ir. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podrán destruirles. No sea que se encuentren luchando ¿contra quién? Aquí ya hay una pequeña luz de convencimiento, de duda, de ver que estos realmente pues hacen milagros, hablan como Jesús, hablan de la resurrección, y los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Y entonces, ¿será un grupo genuino? ¿Será que verdaderamente Dios está atrás de ellos, respaldando su obra, lo que dicen y lo que hacen? Porque no cualquiera puede levantar a un paralítico de nacimiento, no cualquiera puede hacer tantos milagros y sanidades como ellos lo están haciendo. Entonces aquí hay algo interesante. No sea que dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Ahora yo pregunto, el movimiento, una secta, paren de sufrir, ¿no? Que nada más busca sacar dinero y manipular y demás, ¿es de Dios o es de los hombres? ¿Y por qué cada vez hay más gente? Pero ¿por qué prospera? Ahorita está el príncipe de las tinieblas allí. Sí, hasta el que gobierna. Si fuera de hombres, no prospera. Pero hasta la televisión. O sea, ¿qué iglesia cristiana tiene el poder y el dinero para pagar televisión por horas? A ver. ¿Será que nosotros no estamos prosperando y ellos sí? ¿O cómo? O otra secta, los de la luz del mundo, ¿no? Que su líder es pederasta y se declaró culpable y la gente lo defiende, su profeta y demás. ¿Y cuántos millones en el mundo? En el mundo. Están engañados. ¿No? ¿Por qué prospera? Si es de hombres o es de Dios. Es de Satanás. Oh. Ahí ya salió otro. Bueno. Si es de hombres, ¿por qué prospera? Porque dice aquí, porque si este consejo, esta obra es de hombres, será destruida. Pero aquí seguimos 2000 años después. Pues las muchas testigos de Jehová, mormones, ¿qué más? La luz del mundo, ya dije, adventistas del séptimo día, ¿no? No, esa no es una secta. Bueno, o sea, nos llaman sectas los católicos, pero no. Sí, Pablo. Pues, o sea, precisamente lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, es el de la luz del mundo, ya cayó, ¿no? Era de hombres, y al final todo lo que termina siendo falso. ¿Pero cayó? Sí. Es más fuerte. La gente lo apoya. ¿no? Bueno, yo leí un reportaje tanto de personas que pertenecieron Sí, salieron. y que salieron, y ellos se salieron porque precisamente
Se tomaron. que están en un momento perdieron como ese camino de Dios. Sí. Y los que están ahorita, o sea, al final tienen cautiva gente. Como amenazados y demás. Sí. No es que. Sí, o sea, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que puse de grupos que surgen. Pero a lo que quiero llegar es, si es de hombres, tal vez no lo veamos, pero llegará un momento en que caerán. ¿En qué caerán? Porque Dios vendrá a juzgar y Dios sacará a la luz lo que es verdadero y lo que es falso. Pero entonces sí, y en el caso dice, pero si es de Dios, no podrán destruirles. Hay cosas que aparentemente no son de Dios, pero sí son de Dios. Y a veces nos vamos con la finta, ¿no? Porque no nos gustó, porque nos llamó la atención bien feo. No, sí tenía la razón, yo estaba pecando, pero la manera en que me lo dijo no me gustó, ¿no? A ver, tranquilo, cuando es algo de Dios, hasta va a doler. Pero el punto es que no vamos a ponernos a pelear contra Dios, luchando contra Dios. Tengan cuidado. Ese es el consejo que le está dando Gamaliel a todo este grupo religioso. Fueron persuadidos por Gamaliel y llamaron a los apóstoles y después de azotarles les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Pero no se quedaron con las ganas de maltratarlos, ¿verdad? No se quedaron con las ganas. ¿Después de qué? Azotarles. Si no eran azotes así como que, ándale pues, una nalgada y no lo vuelva a hacer. ¿No, verdad? Eran azotes a que le saliera sangre de la espalda, ¿no? Entonces, tremenda la situación de sufrimiento. Ahora,